Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos en este episodio y una edición más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, desde luego por Mundo Ejecutivo Puebla. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, puesto que nos va a referir al comercio internacional. Tenemos de invitado a una persona que sabe de todo lo que se puede hacer respecto a importar y exportar, un experto en la situación de aduanas, y me va a dar mucho gusto platicar con él, puesto que es un buen amigo, un cliente y una persona con la que he tratado negocios ya durante casi más de 30 años. Parece increíble pasar el tiempo, pero todo este tiempo nos ha dado la posibilidad de ir madurando como personas y en nuestros negocios, y hoy que dirige una de las empresas más grandes en logística y comercio exterior, me siento muy orgulloso porque al final las cosas han funcionado para él tal cual como aproximadamente 20 años que empecé yo a tratarlo, empezamos a manejar sus negocios y hoy al final es un empresario muy exitoso, desde luego dirigiendo esta agencia aduanal que se encarga, de manejar toda la logística, tanto internacional como nacional, en este país. Y me da muchísimo gusto, reitero, tenerlo aquí en este estudio. A quien presento ahora es el licenciado Manuel Cárdenas. Él, además, es mexicano, pero también radica en Estados Unidos por la misma situación de la operación de su empresa. Desde luego, él también nos va a poder platicar de esto que estamos nosotros como mexicanos esperando, que se llama el nearshoring, y desde una perspectiva muy singular, vamos a entender cómo es que se ve de afuera hacia adentro, porque nosotros desde nuestro país tenemos cierta perspectiva que no nos permite un tanto como apreciar qué tantos beneficios nos puede traer esto del nearshoring. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Manuel Cárdenas Garza, que hoy nos acompaña en este estudio de Mundo Ejecutivo Puebla. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido a este estudio, a este programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, ya escuchaste nuestra amistad de muchos años. Muchas gracias, Sergio. Hoy me da mucho gusto tenerte por acá. Eres uno de los clientes que, no quiero decir más trabajo me ha dado. Más lata. Más lata me ha dado. Bueno, ya lo dijiste tú. Muy bien. Pero al final, muy orgulloso, porque tu empresa, muy exitosa, desde luego con tu hermano, Vicente Cárdenas, que han sabido dirigir este barco para llegar a buen puerto en cuanto a todas las negociaciones que han llevado a cabo. Pero ahora lo más importante, Manuel, es saber qué hacen en Codex, esta agencia aduanal que se ha convertido tan importante en nuestro país y que no solamente manejan empresas, vamos a llamarle pymes, sino grandes empresas multinacionales. En primer lugar, Manuel, yo desearía saber cómo empezó este negocio. Muy bien, Sergio. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Agradecer a Mundo Ejecutivo Puebla esta participación que me has dado la oportunidad. Y comentarte un poquito. Codex es una empresa dedicada a los servicios integrales de comercio exterior, el cual tiene muchos años de haberse fundado. Venimos de una tercera generación de agentes aduanales. Nuestros abuelos, tanto de mi hermano Vicente y mío, fueron agentes aduanales, los dos, y venimos arrastrando o trabajando durante muchos años, ¿verdad? Estamos en 15 de las aduanas más importantes del país, tanto en puertos aéreos como en puertos marítimos, y por supuesto en las fronteras de Laredo, de El Paso, de Matamoros, de Reynosa, de Tijuana. Estamos en varias empresas. Hoy en día Codex cuenta con más de 1,000 personas que son sus empleados, sus asistentes, gente el cual nos ayuda. Principalmente Codex es agencias aduanales, tenemos la logística que es el transporte, tenemos las empresas de almacenajes, bodegas en todos los puertos, principalmente en los puertos, en las entradas del país, de Laredo, de El Paso, de Tijuana,
y nos hemos dedicado en los últimos, ¿qué serán? 100 años a esto del comercio exterior, ¿verdad? Iniciadores, sin duda, en el tema aduanal en nuestro país, en el tema aduanero en nuestro país. Así es. De tal forma que, Manuel, esta historia tan interesante que para nosotros es de casi 30 años a la fecha, la amistad, la relación de negocios, a veces hasta de sociedad, ¿no? Así es. Porque algunos negocios en común tuvimos la oportunidad de llevar a cabo. Pero hoy que la agencia aduanal que tú diriges, junto con tu hermano, que está posicionada como, si no la más importante del país, una de, por no decir más, ¿qué tantas operaciones lleva a cabo en promedio? Yo sé que esto es un dato muy complicado, pero al final, como director, como empresario, creo que... Es que hablar de números, Sergio, es hablar de cantidad de gente, ¿verdad? Y no quisiera hablar de números, quisiera hablar un poquito de la pregunta que hacías ahorita, nearshoring. Ok. El por qué existe eso. Pues todos sabemos que el tema pandemia nos cambió la vida mucho, nos cambió el sistema de trabajar, nos cambiaron muchas cosas, y entre ellos México, que se encuentra en un lugar estratégicamente muy bien colocado, con nuestro primer socio, que son los Estados Unidos, pues tenemos la oportunidad de a 2-3 horas de frontera tener los centros de producción con todo eso que se ha venido, que los chips y que esto y la cuestión de Tesla y todo esto. Entonces, uno de los problemas que ellos se encuentran en México es la cantidad de tiempo que se llevan para establecerse, y lo estamos viviendo. Otro de los problemas es el tema de la inseguridad, que la estamos viviendo. Pero el gobierno hoy en día está haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar eso, por mejorar la seguridad, por mejorar el tema del papeleo, del tema de las autoridades y permisos. Y lo estamos viendo en los últimos 2 años, hemos visto un cambio muy radical. Anteriormente se tardaban de 11 a 15 meses en establecer una empresa en México, entre que el notario, los registros y todo eso, y hoy en día se están llevando 3-4 meses, ¿verdad? La seguridad en las carreteras pues ha mejorado mucho, sobre todo en los centros de producción. El otro tema es la facilidad que el gobierno nos está dando, independientemente que no vine a hablar bien o mal del gobierno, sino hay facilidades. Las aduanas están más abiertas, están en el buen sentido de la palabra más sistematizados, tienen mejores programas. Y bueno, nosotros como agentes aduanales estamos aprovechando. Ahorita decías tú que somos de los primeros, pues te agradezco mucho. Hay muchos compañeros, colegas que están también liderando este tema. Nosotros, como te decía, manejamos a 2 o 3 empresas de los más grandes en paquetería en México, también a una de las empresas más grandes de e-commerce, como a todas estas nuevas empresas que han llegado a México de China, ¿verdad? Entonces tenemos esa experiencia, ahí vamos. No ha sido fácil, mi hermano Vicente ha trabajado mucho en sistematizar mucho los programas, en sistematizar mucho la operación. Y bueno, hemos crecido todos a raíz con un liderazgo de él, ¿verdad? Claro. Ha sido para nosotros alguien que, independientemente que es un poco mayor que yo, es una persona muy dedicada, ¿verdad? Entonces todos los directores, subdirectores y todos los gentes que trabajamos en CODIC nos sentimos muy orgullosos, sinceramente, ¿verdad? Muy bien, Manuel. Yo te preguntaba acerca de las cifras, porque ahora que hablas de la tecnología, sé que ustedes tienen avances tecnológicos muy importantes para poder llevar a cabo la operación de aquellos clientes que atienden. Esto habla muy bien porque al final las empresas tienen que evolucionar, y la tecnología y todo aquello que hoy en día nos ayuda a desarrollar nuestras actividades apoyan demasiado como para poder crecer nuestro negocio. De ahí que la pregunta era ¿cuántas operaciones? Porque yo sé que tienen ustedes por ahí un mecanismo tecnológico muy importante que les ayuda a sacar operaciones rapidísimo, y más en tema aduanal, que es muy complicado por la clasificación, por el tema de los impuestos, etcétera. Simplemente hay una capacidad superior a la de una agencia aduanal tradicional. Mira, hoy en día las empresas de e-commerce entendemos que están moviendo entre 250 y 300 mil guías o paquetes diarios, exacto, de los cuales manejamos nosotros probablemente un 50%, un poco más.
Para poder llevar ese trámite ante aduanas requiere de unos sistemas muy sofisticados y tener un análisis de riesgo, un sistema de análisis de riesgo también muy sofisticado. Porque hoy en día, pues todos conocemos el tema de la piratería, hay que tener mucho cuidado, el tema del fentanilo, hay que tener mucho cuidado todo lo que llega de China y la apertura de todos esos paquetes. Entonces, estamos muy dedicados a eso, estamos muy enfocados al área de e-commerce, al tema de paquetería, y ¿qué te diré? Pues sí manejamos un volumen interesante y sí está muy sistematizado. Pero bueno, pues 1,000 colaboradores, de los cuales 500, 600 se dedican a puro e-commerce, claro. Pues sí requiere de apertura de paquetes, sí requiere clasificación, sí requiere una serie de cosas que cuidamos mucho. Nosotros somos coadyuvantes de la autoridad para pagar los impuestos, para ver el tema de permisos y restricciones no arancelarias, y tratamos de ser lo más eficientes posible, ¿verdad? Hay otro tema, y también te acabas de referir a él, el tema del control de las aduanas. Sabemos que el ejército mexicano ha tomado el control de las aduanas por mandato presidencial, y no vamos a hablar ni bien ni mal del gobierno, como tú lo acabas de mencionar, pero al final esto obedece a ciertas características de conocimiento y especialización que no sé si hoy el ejército las tenga, porque son temas muy especializados. ¿Y qué tanto ha hecho que evolucione o se detenga en las operaciones de comercio exterior? Te voy a platicar una anécdota. Hace algunos meses, cuando estábamos emigrando algo del trabajo al famoso aeropuerto AIFA, fuimos invitados por un grupo de militares a ver el proceso y cómo iban a estar las aduanas y en qué lugar y todo eso. Y vimos que todos los expositores éramos un grupo de 20 y tantos agentes aduanales y varios transportistas. Y vimos que en todas las gentes que participaron en explicarnos, en decirnos, en guiarnos, no había uno solo que no tuviera un doctorado, que no tuviera un diplomado, que no tuviera realmente altos estudios o buenos estudios. Y volteo y le digo a un compañero agente aduanal, un colega, le dije, esto implica que van a aprender más rápido que nosotros, ¿verdad? Okay. Entonces, ya lo estamos viendo en el AIFA, se ha mejorado mucho, claro, empezamos hace un par de meses con ciertas deficiencias con esto, pero ya estamos viendo, hoy en el AIFA pues, se debe estar moviendo en e-commerce 250,000 guías diarias, okay. Que implica que se ha perfeccionado un poco el servicio, se ha mejorado mucho y tienen el criterio. O sea, siempre nosotros como coadyuvantes de la autoridad, pues no nos resistíamos un poquito, es que son militares y son muy cuadrados. Quiero darte el ejemplo de la aduana de Nuevo Laredo. Se mueven 20,000 operaciones diarias. Estás hablando de 15 o 15,000 camiones que cruzan ya sea de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Y pues hay todos los errores y todos los problemas que te has de imaginar. Arriba del camión, el operador, pues a lo mejor llegó hasta sexto de primaria o tercero de secundaria, y no conocen de los documentos o no conocen de las restricciones, y hay el criterio, ya tenemos varios años con militares en esa aduana, okay. Y existe el criterio, okay. El que se trajo una caja, imagínate cuántas cajas en Nuevo Laredo 21-C debe de haber, ese día 50, y si el chofer que no se fijó y va y gancha la 21C a otro lugar, otro patio, pues en vez de traer una exportación, no sé, de vidrio, pues a lo mejor trae una exportación de carne, o a lo mejor era una importación. Todo eso la autoridad lo está viendo con buenos ojos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, el tema militarizar, nosotros lo vemos bien. Okay. Nos está también haciendo a nosotros mejores, el revisar más, el checar más, el poder vigilar más nuestra personal, ¿verdad? Claro. Entonces, es un poquito, esa transición, muchas veces a nadie nos gusta el cambiar, pero yo creo que va por buen camino. No, me da mucho gusto que lo veas bien, porque al final el agente aduanal es un fedatario público. Así es. Y él, como fedatario público, pues todo lo que mueve, todas las operaciones que realiza deben estar avaladas por él, y es un riesgo el que no se hagan las cosas bien, y entonces se convertiría en una aduana del terror el que estuvieran pasando contrabando o piratería o impuestos mal pagados, etcétera.
tratamos todos, quiero hablar en todos los agentes aduanales, cuidan mucho su participación ante aduanas. Entonces claro, lo revisamos, claro, lo checamos. Pero sí, la idea es me da mucho gusto, Manuel. Y una pregunta más. El nearshoring, ¿cómo lo están viendo de Estados Unidos, ejemplo, hacia México? Porque nosotros tenemos una perspectiva de aquí hacia allá, pero de allá hacia acá, ¿qué perspectiva tienen? ¿Qué están esperando? ¿Qué pasa con todos los problemas sociales que existen en nuestro país, entre ellas la migración, la inseguridad, etcétera? Mira, el qué va a pasar, no. ¿Qué está pasando hoy en día? El nearshoring ya tiene año y medio, 2 años, después de la pandemia se disparó. Ya están llegando las empresas, ya están tratando de establecerse en México, y muchas, no 10, 20, cientos de empresas. Y están de alguna manera viendo el tema de energía, viendo el tema de agua, el tema de personal, el tema de capacitación, ya lo están haciendo, ¿sí? Te digo que va por buen camino. Hay gobiernos estatales pues bastante enfocados, el gobierno de Querétaro, el gobierno de Nuevo León, el gobierno de Michoacán, todos están muy enfocados a mejorarse, a entrenar más a la gente. Por supuesto hay problemas, por supuesto hay inseguridad, pero no somos el único país. Quiero decirte que lo vemos nosotros cuando mandamos a lo mejor carga a Centroamérica, a lo mejor carga a Asia, a África. Sí vemos que también hay una serie de situaciones y problemas y seguros y todo eso. Entonces no somos el único, no hay que hablar mal de México, hay que hablar bien y hay que ser positivos. Por supuesto hay problemas, por supuesto hay broncas, pero se pueden resolver con un poquito de ganas, con un poquito de interés de parte de todos nuestros colaboradores, que así los vemos. Mi hermano Vicente decía que gracias a ellos estamos donde estamos. Claro, ¿verdad? Claro, sin duda. Puebla es un estado muy singular en la República Mexicana. Y tú que nos visitas hoy, después de andar por todo el país y desde luego en la Unión Americana, ¿qué ves en Puebla de atractivo para el comercio exterior? Con independencia que tenemos a una de las plantas armadoras más importantes del país, que es Volkswagen. Pero ¿qué tanto más hay en Puebla que el comercio exterior se vea favorecido para todas las operaciones que se hacen a nivel nacional? Mira, primero pues el desarrollo que lo ves perfectamente, carreteras, edificios, conexiones y todo eso, ¿verdad? Se ha cambiado en los últimos 10, 12 años o más, ha cambiado mucho Puebla. Pero hay algo que en una plática alguien nos comentaba, es la gente de Puebla. Es muy trabajadora, es muy responsable y están continuamente, ve las universidades, ve la cantidad de colegios, de universidades que hay en Puebla. Entonces todo eso saca un buen semillero de gente que quieren las industrias del extranjero, de México, tener. Yo creo que es la gente, más que, por supuesto, todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Pero la gente de Puebla, el poblano es muy trabajador. ¿Ven potencial en el comercio exterior que pueda desarrollarse en Puebla? Por supuesto. Aquí hay luz, hay agua, hay gente, hay muchas cosas que probablemente en el sureste no se tienen, o en el mismo norte batallamos en Tamaulipas un poquito con el tema luz, o energía, perdón, un poco en el centro, en Monterrey y toda esa región, el agua. Irte allá a Sonora, Sinaloa, hay también problema de falta de gente, o sea, es un poquito de todo, ¿verdad? Okay. Pero sí vemos a Puebla como un estado atractivo. Un estado muy atractivo, muy atractivo. Y esto con independencia de la cercanía a la Ciudad de México, por supuesto, con la cercanía al Golfo de México, que representa para ustedes algunas de las aduanas más importantes, así como la de Veracruz, ¿no? Así es. Y yo creo que los canales de comunicación también son muy adecuados. Así es. Muy bien. Pues, Manuel, yo te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado hoy en este programa Entre Finanzas e Impuestos en Mundo Ejecutivo Puebla, y que nos des este panorama general respecto a cómo se están llevando a cabo las operaciones de comercio exterior en nuestro país, la agencia aduanal que representas con tanta dignidad y que ha sido un tema de trabajo familiar, y que además nos estás dando un aliciente en cuanto a confiar así es. En el agente aduanal, confiar en este caso en algo que se está haciendo muy nuevo, muy diferente en el control de las aduanas y las operaciones de comercio exterior por parte del ejército, que significan seguramente seguridad.
Así es, así es. Y que todo esto, como mexicanos, también nos ayuda a tener el control, a cumplir, a hacer las cosas bien, y que precisamente de esto se trata este programa, de buscar alternativas, de saber que sí se puede, porque lo hemos visto hoy, lo hemos escuchado además en voz de Manuel Cárdenas Garza, que es nuestro invitado de hoy, y de quien en realidad les digo, después de conocernos, ser mi cliente, atender negocios en común, es muy satisfactorio para mí el poder saber que hay empresarios que se empeñan en dirigir sus negocios a buen camino y desde luego con la tutela de tu hermano, con el empeño, con todo el esfuerzo que ha puesto durante años, sin duda han hecho un trabajo fenomenal. Muchas gracias, Sergio. Y es algo que se agradece porque es algo en lo que también nosotros como mexicanos tenemos que fijarnos. Se están creando fuentes de empleo, cumplen con sus impuestos, cumplen con toda la normatividad mexicana que se tiene que llevar a cabo para que puedan llegar a ser exitosas todas las empresas. Así que si hay empresarios que dicen o que piensan que las cargas tributarias, que las cargas sociales son algo que los agobia, que les crean problemas en sus flujos financieros, pues están equivocados. Se puede llegar muy lejos cuando se cumple, cuando se quiere. Y este es el ejemplo, Manuel, muy orgulloso de tenerte. Muchísimas gracias por tu participación en este programa y que espero que no sea la última. Y sé que se están instalando en Puebla y eso nos va a dar muchísimo gusto poder tener gente de primer nivel para nuestras operaciones de comercio exterior. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, yo nada más quiero agradecerle al público que nos acompaña con cada emisión, en cada emisión de este programa Entre Finanzas e Impuestos, y que no solamente es hablar de impuestos, es conocer casos de éxito, casos de personas que han empeñado su vida para que otros también puedan tener éxito personal con sus familias, en emprendimientos, en experiencias, y que todo esto nos deja como país un buen sabor de boca. Muchísimas gracias por su atención. Yo los espero hasta una próxima emisión. Muchas gracias.